con otras especialidades, con otras profesiones que están alrededor de... Porque siempre es importante a veces preguntarle a la enfermera o al enfermero, ¿qué harías si fuese tu padre? ¿Qué harías si fuese tu hermano? ¿Qué harías si fuese tu esposo esta persona? ¿Qué harías tú? Porque eso nos ayuda mucho a veces a clarificar también nuestra mente, ¿no? Y a poder tomar mejores decisiones. El psicólogo, ¿ok? A veces, o el sacerdote, o el pastor. Entonces, esta deliberación obviamente nos va a poder, nos va a poder iluminarnos mucho mejor para la toma de decisiones éticas, asegurando que se aborden de manera holística y ver todas las áreas, ¿ok? ¿Ok? Sobre ver las necesidades del paciente en situaciones realmente críticas, ¿no? ¿Ok? Actualización constante en bioética, mejora la comunicación, capacitar a los profesionales en técnicas de comunicación efectiva, como les hemos dicho hace un rato, ¿ok? Estrategias en malas noticias, en cómo decirlo, malas noticias. No es fácil esa parte, ¿ok? Porque decirlo de manera empática y sobre todo con mucho respeto, ¿no? En esos momentos hacia la familia, ¿no? ¿Ok? El fomento del trabajo interdisciplinario. Servicio social, enfermería, terapia física, el médico, nutricionista, obviamente, químico farmacéutico, psicología, todos tengan que ver con nuestro paciente crítico. Todos. Y todos pueden estar en este trabajo de bioética para que nuestros pacientes nos van a ayudar a tomar, porque es el médico que probablemente que tenga que tomar las decisiones más difíciles, pero es importante que todos nos ayuden. La asistencia social sabiendo de dónde viene este paciente, qué necesidades puede tener la familia, el psicólogo, los temores, los miedos que tenga el paciente y la familia, sus creencias. Es importante saber las creencias de las personas, porque a veces las personas no se basan en las ciencias, sino se basan en las creencias. ¿Ok? Las estrategias de comunicación para abordar noticias muy duras, sobre todo se basan, uno, en la empatía. Tenemos que ponernos en el lugar de la persona y saber cómo nos gustaría que nos sigan noticias malas y poderlos de esa manera decirlas de una manera muy parecida a la que probablemente nos gustaría que nos lo dijesen a nosotros mismos, ¿no? ¿Ok? Entonces la empatía es crucial para establecer una conexión emocional. Si no hay empatía, no hay nada realmente. ¿Ok? Y esto va a permitir que los pacientes y sus familias se sientan comprendidos. ¿Ok? Porque vamos a no solamente a sentir el dolor de las personas, sino que vamos a sus creencias y respetarlas, ¿no? ¿Ok? Tenemos que ser muy claros con la información, ¿ok? Decirlo de una manera muy respetuosa, pero a la vez tenemos que ser claros en lo que estamos diciendo, ¿ok? Tenemos que comunicar claro y directo ¿para qué? Para evitar malos entendidos, asegurando así que los pacientes y sus familias comprendan la situación y las opciones disponibles. Y probablemente la familia también nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Tenemos que adaptarnos de manera a su culturalidad, a las creencias, como había dicho, ¿no? Entonces siempre tenemos que considerar las diferencias culturales. A veces tenemos pacientes que vienen de la selva y no necesariamente de una gran ciudad de la selva, sino probablemente de algún sitio, de un caserío. Y el siguiente paciente es un paciente de la sierra, que también viene de un caserío, de un centro poblado, ¿no? Y probablemente con familia que no habla el español. Entonces, tenemos que saber comunicarnos con esas personas, o personas que no tienen de repente grado de instrucción, pero sí mucha educación, que no es lo mismo que la instrucción. ¿Ok? Pero sabernos adaptarnos a las personas y saber decir las mismas palabras de acuerdo al nivel con la persona que estamos conversando adelante, con el mayor de los respetos, ¿no? ¿Ok? Y eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar, obviamente, a mejorar nuestra efectividad en el mensaje transmitido, ¿no? ¿Ok? Breve definición entre limitación del tratamiento terapéutico y la eutanasia. La limitación es el tratamiento busca respetar la autonomía del paciente, ¿no? ¿Ok? Y evitar sí sufrimientos innecesarios. ¿Ok? Mientras que la eutanasia, el objetivo de la eutanasia netamente es provocar la muerte, o sea, digamos, hacer algo para que el paciente deje de sufrir, se puede decir así, ¿no?
hablándolo de una mejor intención. Son conceptos muy diferentes, ¿no? A veces uno escucha, a veces hay la eutanasia, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, la eutanasia requiere un consentimiento explícito, ¿no? Como han habido algunos casos que han estado en la prensa y que han sucedido últimamente en el Perú, ¿no? ¿Ok? Que necesita un consentimiento explícito del paciente. En el Perú incluso tuvo que haber una decisión judicial, ¿ok? A diferencia, obviamente, de la limitación, que la limitación del esfuerzo terapéutico, la adecuación del esfuerzo terapéutico, es algo netamente en base a respetar la autonomía del paciente y evitar sufrimientos innecesarios, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestras consideraciones legislativas en las que estamos viviendo? ¿Ok? En la Constitución del Perú se garantiza el derecho a la vida, ¿ok? Y se obliga al Estado a protegerlo desde la concepción hasta la muerte. Entonces, por ese lado, la eutanasia pues no iría, ¿ok? Entonces, y las normativas, como la ley de la persona con discapacidad, por ejemplo, refuerzan la protección al derecho a la vida, promoviendo la dignidad humana y prohibiendo prácticas que amenacen la vida. ¿Ok? Han habido debates sobre la muerte digna en propuestas legislativas, obviamente, de acuerdo a nuestro contexto social y cultural. La discusión sobre la muerte digna refleja tensiones entre valores culturales, creencias religiosas, obviamente, y derechos individuales de la persona, ¿no? Entonces, esto es algo muy de la familia, muy de la persona, muy de la región. Entonces, son cosas que no es algo que es rajatabla para un tipo de población, sino tenemos que verla como es en cada tipo de situación en la que estamos, ¿no? El impacto, obviamente, sobre pacientes terminales, ¿no? Alrededor de la muerte digna, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos legislación para pacientes terminales, ¿ok? No tenemos legislación sobre eutanasia y sobre suicidio asistido que existen en otras latitudes, ¿no? Entonces, esto, digamos, puede resultar en sufrimiento prolongado para pacientes con enfermedades terminales, obviamente, y la idea que es para evitar este tipo de aumento en el tiempo y la prolongación de asistencia a los pacientes de enfermedades terminales es que no existe realmente un tipo de legislación que nos ayude a tomar decisiones acá, ¿no? La propuesta de regulación, ahí existen algunas iniciativas que buscan establecer marco claro que regule la eutanasia y el suicidio asistido, pero eso, hasta donde yo conozco, no sé si algo nuevo hay, no lo hay. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando un paciente se niega obviamente, a un tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante la comunicación. Entonces, cuando un paciente se niega a un tratamiento, por ejemplo, le dicen, usted tiene un tipo de enfermedad de X y, bueno, entonces el paciente se va a negar. Si el paciente está en sus cabales, está con la familia y probablemente lleguen a un acuerdo con el médico, ¿ok? Entonces, siempre es bueno saber cuáles son las razones detrás de la negativa a un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, a una quimioterapia, por ejemplo, a un tipo de cirugía, etcétera. Y esto obviamente va a permitirnos abordar preocupaciones y facilitar, darle la información para que repiensen y luego nos den realmente su veredicto, digamos, qué es lo que piensa y respetando siempre la autonomía del paciente, ¿no? Escenarios de aplicación en cuidados intensivos en pacientes terminales y calidad de vida, ¿no? Entonces, aquí se debe priorizar la calidad de vida considerando el deseo de los pacientes y sus familias en la toma de decisiones. A veces uno va a los pisos y la familia no desea que el familiar vaya a cuidados intensivos. Si a veces el médico de piso nos llama para que vaya a cuidados intensivos, y entonces hay una falta de comunicación entre el médico de piso con la familia y el paciente a veces está lúcido. O la familia es muy lúcida y muy informada de la enfermedad del paciente. Y dice el doctor, nosotros no queremos que vaya a cuidados intensivos. Entonces es importante que cada especialidad nos tomemos el tiempo de conversar con la familia, conversar con el paciente y ver cuáles son sus deseos también, antes de tomar decisiones por el paciente. ¿Qué pasa cuando hay paciente con daño cerebral irreversible? Entonces, estos pacientes a veces acá están en unidades críticas. Independientemente de cuál haya sido la causa, están en unidades críticas. En un país como el nuestro, estos pacientes a veces, es muy duro decirlo, pero no va a haber posibilidad de recuperación. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Dónde deben de estar? ¿Qué instituciones los tienen que proteger? ¿Es la familia?
¿Cuánto cuesta tener un paciente así en casa? Es muy duro. En pediatría, que tenemos acá la doctora, ¿qué podemos tener en pacientes que son también, existen pacientes también terminales en pediatría? ¿Qué podemos hacer ahí? De cómo decirle a un padre, es más fácil decirle a un hijo que su padre ya está por fallecer, que decirle a un padre que su hijo está por fallecer. Y sobre todo cuando es muy pequeñito. ¿Cómo decir eso? Entonces, el enfoque tiene que ser muy, muy sensible, ¿ok? El impacto a la familia, ¿no? O sea, siempre cuando un niño nace uno tiene sueños para con un hijo, ¿no? Para con una hija. Y que a los pocos tiempos, ¿no? En meses o en años uno le diga que esto se va a acabar y no va a haber ese, digamos, ese desarrollo que uno espera, es muy duro, ¿ok? Entonces, tienen que haber directrices para cuidados paliativos en pediatría también, ¿ok? Dilemas en la práctica, ¿no? Llega a la emergencia un paciente aparentemente terminal, pero en la emergencia no saben. Casi en paro y se les debe resucitar o no, si no hay información. ¿Qué hace el médico cuando recibe de shock trauma? Probablemente si no lo hace se va a ganar un juicio. Entonces, toda esa parte no hay protección para el médico si va a tomar una decisión de no hacer mayor cosa con el paciente. ¿Es correcto estudiar un paciente terminal y esperar a que muera, por ejemplo? ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Es correcto dejar de dar vasopresores a un paciente? Pues vemos lo futil del intento sin avisar a la familia, sin coordinarlo con otras especialidades. ¿Eso es correcto? La decisión de asignación de la última cama disponible a un paciente, ¿a quién la tenemos que asignar? ¿Al que es por orden de llegada en la interconsulta o al que probablemente tenga la prioridad? ¿Y cómo saber cuándo va a llegar el paciente con la prioridad? Si a veces vemos un paciente a las 8 de la mañana y probablemente el paciente de la prioridad venga a las 2 de la tarde. No lo sabemos, no podemos adivinar cómo va a ser el rumbo de las interconsultas. La decisión de administrar un medicamento poco disponible, muy caro a ciertos pacientes, ¿no? A veces, por otras decisiones, a veces se le da este tipo de medicación. ¿Se le debe dar o no se le debe dar este tipo de medicamento? Entonces, existe un modelo de toma de decisiones para limitaciones de los tratamientos. Por ejemplo, el enfoque centrado en el paciente, ¿ok? Obviamente se tiene que ver la parte de la autonomía del paciente, obviamente, y con eso nosotros podemos tomar decisiones de manera multidisciplinaria, ¿no? De varias especialidades, varias profesiones, obviamente, ven qué tipo de tratamiento va a recibir. Por ejemplo, tenemos un paciente que es candidato a un trasplante hepático, pero el paciente es alcohólico. Le van a dar ahí hay un hígado que es justamente para ese paciente. ¿Se lo tienen que dar o no se lo tienen que dar? Probablemente el paciente va a recibirlo y quién sabe más adelante nuevamente va a estar tomando, va a estar en una cantina. O sea, ¿qué hacer ahí, no? O sea, qué difícil situación. Tener un hígado para salvarle la vida a alguien, pero saber que esa persona tiene una enfermedad como el alcoholismo que probablemente va a malograr el hígado también, el hígado que va a recibir. ¿Qué hacemos ahí? ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Ok? Integración de la evidencia científica. Siempre cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que ver cuáles son nuestras mejores evidencias para tomar mejores decisiones. ¿Ok? Desafío de la autonomía. Cuando el paciente tiene pérdida de la capacidad de tomar decisiones, ¿quién toma las decisiones por esa persona? ¿Ok? Porque a veces, ¿quién lo va a tomar? A veces hay conflictos entre la familia. Cuando hay conflictos entre la familia, ¿quién debe tomar la decisión? ¿El médico? ¿Quién debe tomar la decisión? ¿El fiscal? ¿Quién debe tomar la decisión? ¿Qué pasa si tiene un paciente que ha tenido un accidente y sabemos que luego es testigo de Jehová y tenemos que transfundirle? ¿Tenemos que transfundirlo? No tenemos que transfundirle. Entonces, es importante sobre quién debe tomar decisiones en el nombre del paciente. Siempre es bueno que intentar alargar el tiempo lo mayor posible y si no hay quien responda, tenemos que respondernos nosotros. ¿Ok? Entonces, en todos los hospitales existen comités de ética que estén a la mano. ¿Existen eso? No sé, creo que no.
selección de los tratamientos, evaluación de la calidad de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos en tratamientos en UCI, se debe considerar no solamente la viabilidad médica del paciente, sino también el impacto en la calidad de vida. ¿Qué paciente vamos a luego a dejar que va a llegar nuevamente hacia la sociedad, a volver a su familia? O sea, ¿qué paciente vamos a volver a la familia? Un paciente postrado, un paciente vegetativo, etcétera. ¿Ok? Este es un modelo que mentalmente es un resumen de lo que hemos conversado. ¿Ok? La bioética, obviamente, es la práctica clínica. ¡Ay, caramba! ¿Ok? La bioética es clave en la práctica clínica y en la investigación. Obviamente, todos los profesionales médicos van a enfrentar dilemas éticos muy complejos, más aún en cuidados intensivos. Entonces, tenemos que tener un modelo que guíe nuestras decisiones. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Tenemos que tener un marco estructurado para resolver conflictos éticos, todo lo que se van a presentar, ¿ok? Entonces, con eso podemos analizar y deliberar, obviamente, qué hacemos con este tipo de problema, obviamente basado en la ciencia, ¿ok? Entonces, el componente del modelo, obviamente, la primera parte es netamente la parte pivotal de la bioética, ¿no? Los análisis de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Tenemos que tener el problema que tenemos que resolver y, obviamente, con toda la información posible. Y, obviamente, tener las alternativas que tengamos del tratamiento, tomar decisiones y evaluación y seguimiento de las decisiones que estamos tomando. Y esto de acá podemos aplicarlo en los hospitales, en los comités de éticas. O sea, si tenemos un problema, podemos justificarlo, podemos tomar los principios de la bioética, hacer la valoración suficiente, tener las alternativas de tratamiento, hacer un seguimiento oportuno. Esto podemos hacer en los servicios, en los hospitales, en los comités de éticas. Esto va a promover la transparencia en el paciente, ¿ok? Y el respeto a los derechos del paciente. ¿Ok? Y con esto podemos concluir que esto es un modelo estructurado en base a la calidad ética del paciente y obviamente la calidad ética del médico que tiene que tomar las decisiones. ¿Ok? Entonces esto va a fomentar la reflexión y una justificación clara de lo que tenemos que hacer con un paciente, probablemente terminal o no, pero que probablemente nosotros le damos la chance de estar en cuidados intensivos. Si como verán, yo no estoy diciendo acá que el paciente debe ir o no debe ir a cuidados intensivos, eso tiene que ser en una cuestión de evaluación de cada uno. Tienen que ver en qué sitio están, qué recursos tienen, qué tipo de pacientes están recibiendo y cómo pueden ayudar de la mejor manera a su paciente. ¿Ok? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Richard Lainez Chacón, quien nos ha brindado un panorama muy importante sobre desafíos éticos en pacientes críticos. Hemos hablado un poco sobre el impacto de la tecnología, hemos hablado un poco sobre la importancia de la deliberación, también la importancia